Otra más de Pedro Castillo. Increíblemente no hay día en el cual no nos levantemos con un escándalo, no nos levantemos con otro golpe más de Pedro Castillo a la democracia, a lo que significa el Estado de Derecho, a lo que significa respetar los derechos de los ciudadanos. Este gobierno no para. Literalmente es todo lo que nosotros advertimos antes de que ganara las elecciones y mucho más, porque ni yo mismo me esperé que destruyera tan rápido el Estado de Derecho. En este caso tenemos dos noticias que vamos a comentar el día de hoy, y es que el gobierno de Pedro Castillo destituye al comandante general de la policía. ¿Y por qué lo ha destituido? Básicamente, y esto es lo que afirma Perú 21 y lo que vemos que es en la realidad, es que este comandante general de la policía, que es el máximo encargado obviamente de esta rama de las Fuerzas Armadas, estaba investigando a los sobrinos de Pedro Castillo. Es más, este señor Tiburcio era el que estaba liderando, y que gracias a él se habían capturado básicamente a muchas personas vinculadas a los dinámicos del centro. Entonces Pedro Castillo lo removió, podríamos decirlo. Entonces vamos a analizar qué tiene que ver esta noticia, y después por qué Pedro Castillo se reunió con reservistas del ejército en Palacio de Gobierno. Ya sabemos que a Pedro Castillo no se le puede creer absolutamente nada, siempre hay intenciones escondidas. Entonces vamos a analizar todo esto, así que te recomiendo que revientes el botón de like, compartas este video con más personas para que se enteren, compártelo en tus historias de WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Y también revienta el botón de suscripción. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito en los últimos 2 días, que se ha suscrito muchísima gente. Gracias a todos, gracias por apreciar el trabajo, y vamos a seguir hablando de todo esto, así que suscríbete, y no te olvides que también vas a tener un link a mi Patreon en el comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción, para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, lo tenemos acá, señores. Ya hemos leído el titular y ahora vamos a ir con esta noticia que me parece espectacular lo que está pasando en tan poco tiempo. Bueno, prosiguiendo con todo esto, recordemos que es el gobierno el que está encargado de la posición en el cargo, o la destitución del cargo de lo que son las máximas cabecillas. Y vemos que el general Vicente Tiburcio, antes de que cumpliera los 4 meses en el cargo, ahora lo reemplazará Luis Alberto Vera Llerena. Y como digo, esto da muchísimo que pensar, porque gracias a este señor se habían capturado muchísimas personas vinculadas a los dinámicos del centro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vemos esto. En febrero de este año, Vera fue designado como inspector general de la policía, antes fue director general de la Dirección de Policía Fiscal, etcétera, etcétera. Y también recordemos algo que no está escrito acá, pero lo he apuntado acá. El general también se enfrentó al premier Aníbal Torres, quien dijo a una radio internacional que la policía del Perú es deficiente. Y entonces hubo una pelea entre Tiburcio y lo que fue Aníbal Torres, y ahora de la nada se le saca el cargo, así porque sí, sin dar explicaciones, sin decir nada. Y esto es sumamente preocupante, ¿no? Sumamente preocupante, porque entendería que hubieran razones de peso, como que se descubrió un acto de corrupción, se descubrió, no sé, como se descubrió en el ejército la compra de balones de gas, si no me equivoco, por sobreprecio. Lo entendería, pero no ha salido absolutamente nada, al menos que se sepa públicamente, y hay una clara intención de remover y poner a personas que sean cómodas al poder, ¿no? Y esto es algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Por qué se está dando todo esto? Como digo, cuando se quiere destruir el Estado de Derecho se puede hacer, porque el Estado, a ver, cuando tú lees ciertos libros liberales libertarios, entiendes que el poder funciona como uno solo. Sabemos que hay separación de poderes, pero eso se puede romper por cualquier poder que tenga más peso. Siempre se puede romper, si no, nunca hubieran existido dictaduras en todo el mundo. Siempre se puede romper, ya sea desde afuera, como muchas veces se hace, o incluso desde adentro, parasitando los poderes del Estado a través del poder ejecutivo o el poder legislativo o incluso el poder judicial. ¿Cómo qué libros? Por ejemplo, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Instagram, y tú quieres leer un libro que yo recomiendo bastante para entender cómo funciona el Estado y cómo funcionan las leyes, sobre todo también sirve para estudiantes de Derecho, pero también para los que no estudian Derecho sirve muchísimo para entender qué ley es buena, qué ley es mala. Toda ley que saque el Estado debemos hacerle caso, de verdad, toda ley
todo lo que sea legal es bueno y todo lo que sea ilegal es malo. Por supuesto que no. Lo que es moral, lo que es éticamente bueno y éticamente malo, no lo define una ley, no lo define si es legal o ilegal. Recordemos que la esclavitud fue legal antes y no por eso estaba bien. Por eso les recomiendo este libro, que es de Cato Editorial. Pueden buscarlo en Instagram, van a tener el link a Cato Editorial. Yo ya tengo acá mi copia, por supuesto que ya está leída, y es un libro espectacular de uno de los liberales radicales llamado Frédéric Bastiat. Y ahora seguimos aquí, señores. También esta noticia me pidieron que la comente un poquito más en detalle, que ya la había comentado, pero también tiene que ver con esto que pasó en la policía, que es que el Pedro Castillo recibió reservistas de las Fuerzas Armadas en Palacio de Gobierno. ¿Y por qué los recibió? Bueno, vamos a leer acá. Recibió unos 300 licenciados de las Fuerzas Armadas en el patio de honor de Palacio de Gobierno en un evento en el cual se comprometió a reglamentar la ley para beneficiar a los reservistas. Me apena mucho que anteriormente no se haya hecho un reconocimiento a ustedes y que se haya tratado en el anonimato. Y como digo, mucha gente empezó a poner ayer en redes sociales que esto era un intento de comprar a una parte de las Fuerzas Armadas, etc. Yo acá en este tema tan delicado sí no puedo afirmar, porque si no me podrían denunciar y podrían cerrar el canal o a mi persona, porque no tengo las pruebas suficientes para afirmarlo. Pero creo que esto queda a interpretación de cada uno, porque acá ya sabemos cómo actúa Pedro Castillo, sabemos las personas que están detrás de Pedro Castillo, sabemos que Perú Libre es un partido marxista-leninista que quiere concentrar el poder en la figura del partido, por ende de un presidente dictatorial, y hacer que básicamente los políticos sean dioses y nosotros esclavos. Si ya sabemos todo eso, ya hemos estudiado el marxismo gracias a los libros que vengo recomendando del marxismo, porque es necesario estudiarlo para saber rebatirlo y aplastarlo políticamente hablando, porque hay que ser claros, señores. Nosotros en este canal promovemos, lo primero que hacemos es promover la libertad entendida como ausencia de coacción. Ni un individuo ni el Estado nos puede decir a nosotros cómo vivir, porque somos personas adultas que sabemos qué meternos al cuerpo, qué comprar, qué vender y a qué precio. Esa es la libertad. Y por ende, amar la libertad nos hace detestar al comunismo, nos hace detestar al socialismo y por ende también al Estado. No promovemos abiertamente el odio sobre una ideología, promovemos el amor a la libertad y por ende se deriva que vamos a detestar la coacción estatal. Pero si nosotros vamos a preguntarle, por ejemplo, al 99.9% de los políticos de la oposición, a Pedro Castillo le vamos a preguntar ¿qué es el socialismo? Nos van a decir, no van a saber qué responder. ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Qué es el materialismo dialéctico? ¿Por qué Marx pensaba que el fin del capitalismo estaba concentrado en su propia sinergia y una crisis perpetua de destrucción de la mercancía? ¿Qué es el fetichismo de la mercancía? Si empezamos a hablar en términos marxistas que deberíamos conocer, los políticos no van a saber. Ellos dicen el comunismo es malo, pero ¿por qué es malo? No sé, es malo porque fracasó. ¿Y por qué fracasó? No van a saber. Creo que es necesario tener personas cultas, leídas, para destruir con argumentos muy buenos a todo este tipo de gente que está perdida en política, economía, etcétera, etcétera. Y bueno, ayer ya hablamos de los audios y te invito a que compres este libro que está muy bueno. Cada día o cada cierto tiempo, cada pocos días te recomiendo un libro nuevo para que, bueno, estés atento, tu mente esté bien despierta y así todos juntos vayamos entendiendo más de los libertarios. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. Pide tu libro en Cato Editorial en Instagram. Hasta luego.